Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo capítulo de las Confesiones de Popeye. Una de las empresas criminales más grandes del mundo fue el Cartel de Medellín, no solo por el envío de miles y miles de kilos de cocaína a Estados Unidos, sino por el asesinato indiscriminado de colombianos. Esa organización estaba integrada por Pablo Escobar Gaviria, los hermanos Jorge Luis, Fabio y Juan David Ochoa Vázquez, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, y Carlos Leder. Este último, según Popeye, fue entregado a la policía por el mismísimo Pablo Escobar. Nosotros éramos amigos de la policía en Medellín. Había una nómina que se pagaba mensual, la pagaba el Rojo, yo la pagaba muchas veces, yo iba al F2, iba a la policía de Antioquia, pagábamos la nómina. Se pagaban coroneles, se pagaban generales, y se manejaba una nómina en Bogotá donde pagaban generales para poder, un policía que no nos sirviera en la zona lo sacamos para no matarlos. Bueno, íbamos muy bien, inclusive nosotros les entregamos a Carlos Leder porque ellos nos decían, bueno, Popeye, nos están llamando de Bogotá que ni un capo, nadie detenido. Entonces nosotros cuando Leder comete un error y le mata un hombre al patrón en la hacienda Nápoles en una fiesta, entonces el patrón inteligentemente dice, no, pues ya este man hay que matarlo y entreguémoslo. Entonces nosotros vamos y nosotros lo llamamos a Cali y por la mañana le echamos a la policía, a las 8 de la mañana iba rumbo a Miami en un avión de la DEA. ¿Y a quién mató? Mató a Rollo, un sicario del patrón, y el patrón por los sicarios se hacía matar. Él prefería un sicario a un narcotraficante, porque era la materia prima, la gente buena, y Rollo era un buen sicario. ¿Y qué fue lo que pasó esa noche? Esa noche había una fiesta y el patrón consiguió unas prostitutas porque teníamos cuadrada la zona y nos íbamos a divertir un rato porque la guerra había cogido una dinámica muy fuerte. A Leder le gustaba mucho tirar perico y joder con eso y tal, y entonces le presentamos una prostituta muy bonita. Y entonces ya le decía pegados pericazos, entonces uno se arrimaba y le decía, mire Pope, le presento a mi esposa, mucho gusto señora, qué alegría conocerla, la señora Leder, y listo, porque uno con Leder no le podía mamar gallo, porque Leder estaba loco, porque él vino de la selva de los llanos del Yarí con paludismo cerebral, y le añadía marihuana y perico para ayudarle. Bueno, Leder cargaba un revólver de los que no crecen más así, un Man 44 y un FAL, y cruzaba de cananas, y olía a muerto que ya ni se bañaba. Bueno, él estaba en su decadencia. Entonces, bueno, la cosa, y entonces estaba Rollo, y Rollo era pintoso y joven. Y a Rollo le gustaba el perico, lo que a nosotros no nos gustaba, porque por respeto al patrón. Entonces, la pelada de Rollo, la supuesta esposa de él empieza a coquetear con Rollo. Y Rollo le decía a Orejitas, otro sicario a nosotros, el patrón, le decía, vaya, pídale perico. Entonces, la pelada le coqueteaba a Rollo y Rollo al paquete de perico. Y él se iba y le traía un pase y coquetease y ríese y Leder se montó en una película. A las 2 de la mañana Leder se fue a dormir en una de las piezas de la hacienda Nápoles. A las 2:30 de la mañana, Rollo le dice a Orejita, anda, tóquela a la pelada que me regale un pasecito. Oreja va y toca, ya borrachos, sin ningún respeto por un capo de esos. Leder, abrí, que tal, que la mona, ¿sí me entienden? Leder abrió y tiró la bolsa de perico y cerró la puerta duro. Tiró toda la bolsa de perico. Listo, hasta ahí llegó la cosa, no pasó nada. Rollo se tiró todo su perico. Por la mañana levantó Leder a las 6:30 de la mañana. Fue y preguntó por Rollo, llevaba el FAL en la mano. En ese momento Rollo se estaba bañando, porque no durmió, entonces se pegó una ducha Lo cogió con los pantalones acá y le pegó el primer balazo aquí y le sacó el hombro aquí así completico con el FAL, que ese es 7.62. Y el otro lo pegó aquí en la cabeza que se la abrió en 2. A nosotros nos tocó incitarle la cabeza para poderlo sacar, para botarlo fuera de la hacienda, para que le hicieran el levantamiento, para poderlo llevar a Medellín y entregarlo a la familia. Entonces al patrón eso no le gustó. Entonces cuando nosotros le caímos a Leder porque hicimos un tiro, él dijo, avísele al general que el coronel mató a un soldado que le había faltado al respeto. Entonces le dijimos a Leder, no se preocupe que ese muchacho no se importa al patrón, el patrón ya lo iba a matar. Entonces Leder pidió una cuatrimotor, tenía el Magnum y el FAL aquí, tenía la chapuza suelta, listo para pelear. Entonces el patrón empezó a pensar, está Jorge Luis Ochoa Vázquez ese día también. Y entonces ahí conceptuaron entre Jorge Luis y el patrón entregarlo a las autoridades. ¿Y lo entregaron? Sí, porque él dijo que él pidió que quería ir un tiempo, entonces el patrón dijo, yo te presto una caletica que tengo en el oriente antioqueño. Y el Chopo fue, lo llevó y nosotros lo llevamos y al otro día lo entregamos. Uno de los primeros golpes de opinión que dio Pablo Escobar se produjo el 25 de enero de 1988, cuando un comando armado del Cartel de Medellín secuestró en pleno centro de Bogotá
al entonces candidato a la alcaldía Andrés Pastrana Arango. La acción, bastante atrevida para la época, fue organizada y ejecutada por el propio Popeye. Yo empiezo a hacerle seguimiento desde que él era periodista. Yo lo vi salir varias veces del noticiero, le hicimos un seguimiento, yo hice todo el seguimiento a él, hice muy bien, toda la inteligencia se la organicé muy bien, se la entregué al patrón. Y el patrón está esperando el momento preciso para ejecutar el secuestro. Cuando ya se da el que se va a lanzar a la alcaldía de Bogotá, entonces el patrón me dice, hay que volver a hacer la inteligencia. Entonces yo voy a la sede de la alcaldía, que inclusive es muy complicado trabajar ahí porque ahí cerquita queda el Consejo de Bogotá y hay mucha gente del DAS. Y cuando un bandido de Antioquia llega a Bogotá, llega muy nervioso, menos yo, porque todo el mundo es de Cachaco y todo el mundo es del DAS, y todo el mundo es ley, porque usted en Medellín al que es de Cachaco es ley. Y entonces yo inclusive mandaba a hacer la inteligencia porque yo ya era buscado y yo ya tenía mis problemas, entonces yo mandé a hacer la inteligencia y siempre se me devolvía la gente, no, Popi, ahí no trabaja nadie, mire que manda el DAS, que mire que tal, que ahí no trabaja, entonces me tocó ir a mí, que el patrón me dijo, vaya usted. Entonces yo entré a la zona y me ubiqué muy bien ubicado. Hice un trabajo largo, inclusive pues hice varios seguimientos cuando él salía a los barrios y pensaba interceptarlo en un barrio, pero había mucho muerto, por lo que quitárselo a la policía era complicado porque cuando él salía muy escoltado. Yo llego y entonces veo que muchas personas llegan ahí, al parqueaderito ahí que está afuera ahí, y yo también puedo llegar. Entonces yo llego, traigo gente de Medellín, los visto muy bien vestidos, traigo armamento con salvoconducto de armas, le coloco a un carro afiches de la campaña de Andrés Pastrana, y entro y me siento en la sede. Le pido a la secretaria que quiero hablar con el doctor Andrés Pastrana. Yo dije que yo era un antioqueño, que teníamos ganas de aportarle a la campaña, porque éramos varios antioqueños de la comunidad antioqueña en Bogotá, que queríamos hacer la campaña y para hablar muchos temas de Antioquia en Bogotá. A mí me prepararon. Yo llego ahí con 3 horas de anticipación y me siento en una silla y empiezo a ver el movimiento de las escoltas de Andrés Pastrana. Es totalmente tontos, bobos. Dejan las ametralladoras ahí, van al baño, no le colocan cuidado a nadie, no le colocan cuidado a nadie. Entonces yo miro eso y yo lo capitalizo. Entonces yo veo que yo puedo entrar. Después yo subo a la oficina del doctor Andrés Pastrana, que en el segundo piso, unas escaleritas, ahí está la secretaria, me recibe, yo hablo con el doctor Andrés Pastrana, le propongo, él me dice que traiga una cosa más concreta y salgo. Y me dan una cita para un día a las 5 y pico de la tarde. Ahí es cuando yo ya llego con todo el grupo de bandidos que lo vamos a interceptar. Llegamos ya en un carro, tenemos otro carro a la vuelta de la sede para cambiar de carro. Yo llego en un Mazda 626 verde, L, y a la vuelta de la sede tengo un Renault 1821 café. Llegamos ahí, yo llego con la gente y entro, yo solo, y dejo afuera a la gente, y hay un policía que está cuidando ahí, entonces el policía me dice, doctor, bien pueda siga. Yo entro, muy bien vestido. Entro, me siento, cuando me dan la cita, cuando entro a la cita, la secretaria me dice, bien pueda pase, doctor. Entro, cuando ya entro a la oficina, está hablando por teléfono el doctor Andrés Pastrana. Yo no pierdo tiempo porque estamos cronometrados. En el momento que a mí me dieran la cita, ellos tenían 1 minuto para entrar. Coger el policía a la puerta y entrarlo y tomarlo los escoltas, pero sin cogerlos, sino encañonarlos. Y yo bajaba con Andrés Pastrana. Entonces yo cojo a Andrés Pastrana y él no me cree porque llevo una pistola muy alemana muy sofisticada y yo llevo una minibus aquí atrás. Entonces yo guardo la pistola y cojo la minibus y lo golpeo con la minibus y él ve la minibus y la reconoce. Yo saco a Andrés y todas las avenidas de Bogotá las paran, las avenidas principales, yo voy por vías pequeñas, yo ya había previsto eso. Lo llevo a Sopó-Cundinamarca, pasamos muy bien un retén del ejército que mantienen ahí al frente de la casa de los presidentes ahí, lo pasamos muy bien, ese era el único donde teníamos que guapiar ahí. Andrés va en la maleta del carro, yo lo voy tranquilizando porque la silla aquí se corre un poquito y yo le iba hablando ahí, lo voy tranquilizando, él iba tranquilo, de ahí lo llevo y lo meto a Sopó, Cundinamarca, en Sopó saco el carro y me quedo yo solo con él. Entonces yo le hago entender a Andrés de que somos un grupo, que se le mide que espere que ya viene bajando el comandante, que ya viene bajando, que ya viene bajando, que ya viene bajando, y Andrés se me empieza a desesperar. Yo le quito las esposas, le doy tinto. Llegó la noche, entonces le digo, no, mire, acabo de recibir una información de que el comandante tuvo un problema, un encuentro con las autoridades, llega en la mañana. En la mañana ya el helicóptero hizo la aproximación y él sintió el helicóptero y él se da cuenta que el M-19 pues no tiene aeronaves. Inmediatamente se me para y me dice,
le exijo que me diga quién es usted. Entonces yo también me le paro y saco la ametralladora y le digo, yo, John Jairo Velázquez Vázquez alias Popeye, jefe de un comando del grupo Los Extraditables, usted está retenido por los extraditables, inmediatamente Andrés Pastrana se despojó y quedó sentado. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más de este segundo capítulo de las confesiones de Popeye. Continuamos con las confesiones de Popeye. Andrés Pastrana Arango, entonces candidato a la alcaldía de Bogotá, fue secuestrado y llevado hasta un pueblo cercano de la capital para ser luego trasladado en helicóptero hasta una finca de Pablo Escobar en Antioquia. El helicóptero era de la flotilla de Jorge Luis Ochoa Vázquez. El helicóptero era legal y entonces él se tranquiliza un poco, entonces yo lo llevo a la mano y él me va dando consejos a mí. Me dice, monito, Popeye, si nos interceptan las autoridades, déjeme, yo hablo, y no, tranquilo, usted quédese callado que yo soy el que manejo la operación. Llegó tarde el helicóptero. Y ahí lo llevé a la ciudad de Medellín, entramos bien, antes del helicóptero, antes de reportar la torre de control, aterrizó una finquita donde teníamos manejo nosotros, ya estaba acordonada por la gente de los extraditables, y ahí nos bajamos rápidamente, el helicóptero siguió hacia el José María Córdoba. ¿Y ahí qué pasó? ¿A dónde lo llevaron? No, ahí ya lo entregamos a otra gente que se encargaba de cuidarlo. Ahí lo llevaron al retiro, a una caleta del patrón, sino que hay una persona que empezó a cometer un error en carros lujosos y todo. Entonces, y el tipo empezó a llegar al pueblo a tomar trago y todo, y con una chequera y a hacer ostentación en el pueblo del retiro. Y ahí no es muy normal que llegara un tipo. Entonces el alcalde del pueblo pensó que había un laboratorio de droga ahí, entonces, y empezó a hablar con la policía, y un policía le pareció raro. Y de todas formas le hicieron un seguimiento. Y ese día llegó el alcalde con 6 policías del pueblo y encontraron a Andrés Pastrana. Entonces... ¿El patrón se vio con Pastrana? Sí, claro. ¿Cómo fue ese momento? Él se descubrió, porque ese día iba con el cuñado de él, con Mario Henao. Entonces Mario Henao iba encapuchado, Pablo y Mario Henao, y nosotros estábamos encapuchados, y Mario Henao le dijo a Pablo al patrón, mira Pablo, tal cosa, entonces le tocó quitar la capucha. Cuando Andrés lo vio y se paró, le dijo, Pablo, no me vas a matar. Le dijo, no. ¿Sí me entiende? La idea no es eso, necesitamos que nos colaboren la extradición, le explicó todo, y se pusieron en discernimientos políticos ahí. Cuando yo secuestré a Andrés Pastrana, el doctor Alberto Santofimio Botero fue a decirle a Pablo Escobar que ejecutara a Andrés Pastrana. Me felicitó a mí ahí de abrazo, porque de una llegó y le dijo a Pablo Escobar, le dijo, Pablo, ¿dónde está el héroe que secuestró a este tipo? Y entonces mi ahí lo tiene al lado, el que lo recogió allá en el parque del Poblado. Me abrazó, me felicitó el doctor Alberto Santofimio Botero, y le dijo, Pablo, ¿no vas a dejar que Andrés Pastrana te lo rescaten o lo vas a liberar porque es seguro presidente de Colombia? Cuando el doctor Santofimio le dice a Pablo que mate a Pastrana, ¿qué dijo Pablo? No, el patrón se rehusó totalmente, le dijo que no, que le iban a dar un manejo político. ¿Que cuál era el manejo político? Que valía más vivo que muerto. Cuando Pablo le dice a Santofimio que lo de Pastrana le den un manejo político, ¿qué dijo Santofimio? No le gustó nada. Él quería influir en él para ejecutar a Andrés Pastrana. Lo que pasa es que yo una vez dije una frase que a nadie le gustó, porque si realmente yo desde mi punto de delincuente, porque soy un delincuente, una persona que le hice mucho daño al país, pues mis comentarios no tienen por qué ser tenidos en cuenta, porque yo realmente pues hago parte de la basura de la sociedad. Pero el doctor Alberto Santofimio Botero quería llegar a la presidencia de la República sobre una escalera de ataúdes. ¿Cómo se enteraron que se les había volado? ¿Cómo se enteraron de eso? Se oyó por las noticias. Pablo Escobar siempre manejaba las cosas por las noticias. Inclusive nosotros, cuando nos hacían operativos tan envolventes en el Magdalena Medio, que nos echan 6, 7 mil policías, militares, DEA, todo, Pablo se salía de la forma más sencilla. Él carga el radicito pequeño, entonces oía, decía, dan una información de que Pablo Escobar está para el lado de la Danta. Y nosotros agarramos para otro lado, que sí estábamos ahí. Realmente el patrón se movía era realmente con la radio, y un radiocito pequeño, no era una cosa del otro mundo de $1.000 millones, no una cosita pequeña. ¿Y qué dijo él cuando se enteró que se había volado Andrés Pastrana? No, cuando él entró en pánico, inmediatamente se puso alerta. Él era de avance, no echarse a llorar de enterrar la cabeza como la avestruz, no, inmediatamente el objetivo era ejecutar al procurador Carlos Mauro Hoyos. Ese era el objetivo. Cuando ya muere Carlos Mauro, que nosotros lo llevamos y lo ejecutamos, y el patrón me dijo, pues dígale por qué se va a morir. Entonces le dije, bueno, doctor, lo vamos a sacar, tal cual, lo han bien amarrado, porque él iba cogiendo que iba herido de un pie, pero no estaba cogido el hueso, sino la carne nomás. Lo vamos a ejecutar por el delito de traición a la patria. Entonces el procurador dijo, bueno, ¿a quién diablos traicioné yo? Se traicionó usted, traicionó a la República de Colombia por la extradición, pero hicimos una retaíla que nos dijo Pablo de los extraditables, y ahí lo ejecutamos.
Y realmente hubo un triunfalismo grandísimo con el rescate de Andrés. Eso pegó durísimo a nivel mundial. Pero cuando inmediatamente nosotros ejecutamos a Carlos Mauro, y yo salgo de ahí, voy y le digo al patrón, yo voy al bizcocho, una caleta donde él estaba, le informo y él me dice que informe a los medios de comunicación, y yo informo dónde está el cadáver, y cuando encuentran el cadáver, el triunfalismo baja. 1989 fue un año trágico para Colombia. Ya Escobar estaba afianzado con todo su poder y no le temblaba la mano para acabar con la vida de todo aquel que se interpusiera en su camino. Uno de ellos fue el comandante de la policía de Antioquia, el coronel Valdemar Franklin Quintero. La policía era corrupta en la ciudad y llega el coronel Valdemar Franklin Quintero, siendo coronel y ya era comandante de la policía antioquia. La policía entró en pánico, fuimos a moverlo por Bogotá, no se pudo. Y él empezó a echar gente así, y saque para acá y mueva para acá, y saque para acá y mueva para allá. Y empezó muy duro. Y todo el mundo dijo, no hermano, nosotros con ese man, no. Y empezó la policía a echarnos para atrás toda. Y de una cosa que el destino marca muy fuerte. El coronel Valdemar Franklin Quintero da la orden de detener la mujer de Pablo, la niña y el niño. Y detienen la niña y el niño. Detienen la niña y la señora. La niña era de este tamaño, Manuela, era así, vea. El coronel llama de Bogotá a unos generales, de la línea dura de él, y le decían a la niña, trae unos carritos, le decían, ¿su papá anda en este carrito o en este carrito de llantas bajitas? Donde esté su papá hace calor o hace frío y la niña llore. Un policía que fue el que nos contó, la niña la separó a las dos, una en un calabozo, doña Tata en un calabozo y Manuel en otro. El policía hoy se consiguió una naranja y un chupo de esos que venden por ahí para darle a la niña. El policía lo echaron por eso. El patrón llamó a la policía de Antioquia. Le dijo, habla Pablo Escobar Gaviria, me soltá mi familia y te empiezo a matar policía y te acabo todo eso. El tipo no se doblegó, era un tipo guapo. Entonces el patrón da la orden de matar al coronel Valdemar Franklin Quintero porque era incorruptible. Un hombre inteligente y sabía manejar su policía y era muy duro con la policía. Se extractaron de llegarle con billete. No, es que no había por dónde llegarle, porque para yo llegarle al comandante de la policía de Antioquia tengo que buscar un oficial de menor rango. Pero Dina nos dijo, eso ni hable eso, Popeyito, eso ni lo hable, que ahí no hay forma de nada. Ellos saben que de carrera un oficial totalmente honesto, 100%, no 99, no 100. El patrón da la orden, ya nosotros sabíamos hacer los carros bombas, de que le pusieran un carro bomba al coronel Valdemar Franklin Quintero. El patrón da la orden y ya nosotros teníamos la inteligencia hecha al coronel. Él vivía en unos apartamentos fiscales antes de llegar a la policía, en la avenida Oriental de Medellín. Ya teníamos todo, una rutina que él tenía, él salía ran con su escolta, Dejamos todo organizado y dejamos un muchacho que detonara la bomba y ese man le pasa mañana a esta hora preciso. Cuente hasta 4, porque eso tiene una reglita y se la organizamos al muchacho. Cuente hasta 1001, 1002, 1003 y estalla, le listo, de adiós, se acabó. Lo dejamos a 50 metros y nos fuimos, Pinina y yo. Listo, sonó la bomba, se oyó en toda la ciudad. Listo, muerto el coronel Valdemar Franklin Quintero. Listo, y nosotros ni siquiera fuimos a ver nada. Pinina y yo nos acercamos desde el otro día a la vía, del otro lado de la vía. Eso tiró un policía con una moto a un tercer piso, eso fue una explosión bravísima. Listo, nos vimos con el patrón, él estaba en una caleta ahí arriba del bizcocho, en Medellín, en el poblado. Y el patrón, listo, lo del coronel Valdemar Franklin Quintero. Y yo, sí, mataron al gobernador de Antioquia. ¿Cómo? No sabemos cómo el gobernador de Antioquia pasó con una escolta parecida, los carros de diferente color, pasó por ahí y este muchacho lo detonó. Mató al gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt, amigo de Pablo Escobar. ¿Cómo hicieron para matarlo? No, ya después de esto, el coronel salió a dar unas declaraciones. El coronel dice, no, él es muy inteligente. Él hace unas declaraciones, pero hace otra cosa. Él sabe que estaban buscando un elefante y se convirtió en un ratón. Porque un elefante es muy fácil de ubicar para colocarle un carro bomba. Y él empieza a moverse, porque él piensa que le van a colocar otro carro bomba. Y él empieza a moverse, entonces el patrón da la orden de parar todo lo que se esté haciendo en la organización, inclusive el laboratorio de narcotráfico, todo. Y todo el mundo se dedica a buscar al coronel Valdemar Franklin Quintero. Todo el mundo. ¿Cuántos hombres? Había más de 200 hombres, cubriendo las rutas de a 3 y 4 carros, cubriendo la ruta y todo el mundo enfusilado. Y el primero que lo encontré era fusilarlo. Y un grupo lo encontró, el grupo de Céforo lo encontró una cuadra antes de llegar al comando de policía de Antioquia y lo fusiló. 150 tiros le pegaron. Hace poquito un preso aquí me pasó una carta, me la tiró por debajo de la puerta y salió corriendo, vino la guardia, la cogió. Me pedía 30 millones de pesos para no denunciarme en una actividad que él está, ¿sí me entiende? En un asesinato, que
que porque yo ya salí en libertad, y aquí a los presos, mis compañeros, les da envidia que uno salga en libertad, pero él no me conoce, a mí me faltan siempre unos años de cárcel. Yo llamé, y aquí una persona me vino, un abogado, y me dijo, Popeye, ¿cómo vamos a llamar al Gaula? Usted no es que usted mató 540 policías con Pablo Escobar, y el segundo aquí de la policía se llama Quintero, hijo del coronel Valdemar Franque Quintero. Y le dije, no, vamos a ensayar a ver cómo es, vamos a denunciar al Gaula. Una extorsión con una carta y que para entregar la plata 30 millones en 3 días. Pues sí, señor, aquí vino el Gaula. Vino el señor teniente Linares, un sargento y un patrullero del Gaula. Me atendieron como un ciudadano común y corriente y la investigación va bien adelantada. Y mire lo que usted me acaba de decir, para mí es un gran día, ¿sí me entiende? Yo tengo gran respeto por ese coronel, porque más de uno me ha dicho, bueno, Popeye, donde venga ese coronel aquí, ¿usted qué hace? Le digo, ¿qué hago? Yo soy respetuoso. Si me toca mirarlo a los ojos, lo miro. Estamos en una guerra que a nosotros nos pusieron una venda en los ojos que llamaba Pablo Escobar. Y el que fuera contra mi patrón era mi enemigo. Hoy me doy cuenta que mire el daño que hicimos. Pues yo ya no puedo hacer nada. Si me pongo a llorar no sirve. Si pido perdón no sirve. ¿Cómo puedo yo resarcir el daño que he hecho? En parte. Porque es que los problemas míos son 3.500 muertos que están enterrados. Y yo no puedo hacer vidas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ayudar a esclarecer esto. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más de la segunda parte. Las confesiones de Popeye. Continuamos con las confesiones de Popeye. El 18 de agosto de 1989, el país no solo perdería a uno de sus mejores policías, también vio cómo el cartel de Medellín cumpliría su promesa de matar al seguro presidente de Colombia, Luis Carlos Galán Sarmiento. Realmente, Pablo Escobar, para matar a Luis Carlos Galán, lo pensó mucho, porque se da una persecución muy brava cuando la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, pero Pablo Escobar ya viene en pie de guerra, y realmente Pablo Escobar influye en su mente, que es un error que él siempre después lo dijo, influye en su mente otro político, porque empieza a acosarlo con una cosa un día, la otra, cuando ya Luis Carlos Galán enarbora las banderas en contra del narcotráfico y va directamente contra Pablo Emilio Escobar Gaviria y contra Gonzalo Rodríguez Gacha, ya se ve en las encuestas de que es muy fuerte. El doctor Alberto Santofimio informa, porque el patrón le pregunta, ¿qué se dice dentro del Congreso? Y el doctor Alberto Santofimio le dice, no hay duda, es presidente de la República de Colombia. Es donde el doctor Alberto Santofimio Botero dice una frase, que porque todo el mundo dice que el doctor no habla así, que no hay que, pues yo digo las cosas como son, porque soy testigo presencial. Digo, Pablo, no tiene nada que hacer Pablo, es él o tú, Pablo, mátalo. ¿Usted estaba ahí? Yo estaba ahí sentado ahí, porque yo era hombre de confianza de Pablo Escobar 100%. Yo guardaba una esperanza que en el juicio el doctor Alberto Santofimio Botero se asustara y delatara a sus cómplices. Porque es que detrás de la muerte, lo que ha dicho los hijos del doctor Galán no es descabellado. Detrás de la muerte de Luis Carlos Galán hay muchos más políticos. ¿Cómo quiénes? Pues yo realmente sé de plano del doctor Alberto Santofimio Botero, pero hay una persona más grande que él. ¿Quién? No lo puedo decir porque no soy testigo presencial ni de oídas. ¿Fue presidente? Sí, claro. Yo sospecho por lo que oí ahí, por las razones que enviaban, ¿sí me entiende? Pues nunca oí que mandaran enviaran razones sobre la muerte del doctor Luis Carlos Galán, del doctor Alfonso López Michels. Cuando Santofimio le dice en el Magdalena Medio, mátalo Pablo, ¿qué dice Pablo? Ese día el patrón se quedó callado, se paró de la silla, caminó, volvió y habló con Alberto Santofimio y le hacía unas preguntas, se quedaba callado y parado y él meditaba, que la mente de Pablo cuando empezaba a maquinar era peligrosa. Y caminaba, se quedó pensando, hasta que regresó y le dijo, no, Alberto, no nos queda otra salida, yo lo voy a hacer. Y de ahí se definió la suerte del doctor Luis Carlos Galán. ¿Cómo planean ustedes la muerte de Luis Carlos Galán en Soacha? No, lo de Soacha realmente, pues, el patrón se reúne con el mexicano. Ya el mexicano también había tenido citas con Alberto Santofimio Botero. El patrón le comenta la última cita que ha tenido con Alberto Santofimio Botero y le dice, mire, México, esto es delicado, es la bandera de su campaña, mire lo que me dice Alberto, mire lo que se dice allá, mire, ta. Yo no puedo arrimármele con la gente mía.
Y el mexicano le dijo, yo tengo un hombre. ¿Quién era él? Jaime Eduardo Rojas Rocha era un bandido del mexicano y de Henry Pérez. Era un pichón de paramilitar. Después de Jaime Eduardo, después muere ahí como paramilitar en Honda. Lo ejecuta el gobierno de la Policía Nacional. Y entonces lo contratan a él. A él se contrata por 200 millones de pesos, pero él dice que es muy poquita plata. Entonces el mexicano le dice, no te pongas con eso, que yo te meto en una droguita ahí y yo te ayudo. Necesitamos hacer eso no es de plata, aquí es la causa. Hace eso, recibí 200 millones de pesos de los extraditarios que yo te organizo. Y ahí es donde arranca todo. ¿Ustedes sabían cuándo iban a atentar contra el doctor Luis Carlos Galán? No, nosotros sabíamos que iba a ser en Soacha, porque permanentemente habían correos, no telefónicos y no correos humanos, porque estábamos muy cerquita del mexicano, que la hacienda Nápoles es muy cerquita y habían, bueno, ¿cómo van las cosas? Nos lo vamos a tirar en Soacha con Dinamarca. Popeye, ¿qué pasó la noche que mataron al doctor Luis Carlos Galán? Ese día Pablo Escobar disfrutó de su triunfo, porque era un gran triunfo, porque en la mañana se ejecuta al coronel Valdemar Franque Quintero y en la tarde se ejecuta a Luis Carlos Galán. Dos íconos de la justicia en Colombia, de la legalidad. Se doblega el Estado colombiano. Se golpea a 40, en esa época éramos por ahí 40 millones de habitantes, se golpea a 40 millones de habitantes, porque no se golpea solamente a las familias y a esas dos, se golpea al país y la organización crece. Pablo Escobar pide, él cargaba unos marihuanitos, se los cargábamos para en la maleta, mi papá, tráigame un baretico. Él no se agarraba más marihuana ni abrazarlo a uno, no. Pablo Escobar ni se ponía muy contento por un éxito, ni se colocaba muy triste por un fracaso. Era un hombre mediano. ¿Y esa noche qué hizo? Esa noche prendió un marihuano y pegó 2 pitazos y se tomó media cerveza Heineken que él tomaba. No tomó más nada, estuvo comentando, estuvo hablando. ¿Qué dijo? Nos preparamos para movernos porque sabía que venía el operativo, nos metimos más para dentro de la finca. ¿Cómo considera usted la muerte de Luis Carlos Galán? Pues realmente para la época, yo soy muy sincero en estas cosas porque realmente pues la sinceridad es la que me tiene aquí preso, no he podido salir por eso. Para la época yo estaba contento porque logramos el objetivo. Yo veía por los ojos de Pablo Escobar, yo estaba detrás de una idea que era tumbar la extradición, yo estaba obnubilado por la figura de Pablo Escobar. El que fuera enemigo de Pablo Escobar era mi enemigo. Hoy en día que he visto la familia de Galán, que estuve en el juicio, que le vi la cara a los hijos de Galán, que le he visto la cara a la señora de Galán, realmente hoy en día yo veo que esto es ya siento pena de esto, me arrepiento. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más de la segunda parte de las confesiones de Popeye. Lo entregaron. Sí, porque él dijo que él pidió que quería ir un tiempo, entonces Pati, yo te presto una caletica que tengo en el oriente antioqueño. Y el Chopo fue, lo llevó y nosotros lo llevamos y al otro día lo entregamos. Uno de los primeros golpes de opinión que dio Pablo Escobar se produjo el 25 de enero de 1988, cuando un comando armado del cartel de Medellín secuestró en pleno centro de Bogotá al entonces candidato a la alcaldía Andrés Pastrana Arango. La acción, bastante atrevida para la época, fue organizada y ejecutada por el propio Popeye. Yo empiezo a hacerle seguimiento desde que él era periodista. Yo lo vi salir varias veces del noticiero, le hicimos un seguimiento, yo hice todo el seguimiento a él, hice muy bien, toda la inteligencia se la organicé muy bien, se la entregué al patrón. Y el patrón está esperando el momento preciso para ejecutar el secuestro. Cuando ya se da el que se va a lanzar a la alcaldía de Bogotá, entonces el patrón me dice, hay que volver a hacer la inteligencia. Entonces yo voy a la sede de la alcaldía, que inclusive es muy complicado trabajar ahí porque ahí cerquita queda el Consejo de Bogotá y hay mucha gente del DAS. Y cuando un bandido de Antioquia llega a Bogotá, llega muy nervioso, menos yo, porque todo el mundo es de Cachaco y todo el mundo es del DAS, y todo el mundo es ley, porque usted en Medellín al que de Cachaco es ley. Y entonces yo inclusive mandaba a hacer la inteligencia porque yo ya era buscado y yo ya tenía mis problemas, entonces yo mandé a hacer la inteligencia. Y siempre se me devolvía la gente, no, Popi, ahí no trabaja nadie, mire que manda el DAS, que mire que tal, que ahí no trabaja, entonces me tocó ir a mí. Que el patrón me dijo, vaya usted. Entonces yo entré a la zona y me ubiqué muy bien ubicado. Hice un trabajo largo. Inclusive pues, hice varios seguimientos cuando él salía a los barrios y pensaba interceptarlo en un barrio, pero había mucho muerto, por lo que quitárselo a la policía era complicado porque cuando él salía muy escoltado. Yo llego y entonces veo que muchas personas llegan ahí, al parqueaderito ahí que está afuera ahí, y yo también puedo llegar. Entonces yo llego, traigo gente de Medellín, los visto muy bien vestidos, traigo armamento con salvoconducto de armas, le coloco a un carro afiches de la campaña de Andrés Pastrana,
Y entro y me siento en la sede. Le pido a la secretaria que quiero hablar con el doctor Andrés Pastrana. Yo dije que yo era un antioqueño, que teníamos ganas de aportarle a la campaña, porque éramos varios antioqueños de la comunidad antioqueña en Bogotá, que queríamos hacer la campaña y para hablar muchos temas de Antioquia en Bogotá. A mí me prepararon. Yo llego ahí con 3 horas de anticipación y me siento en una silla y empiezo a ver el movimiento de las escoltas de Andrés Pastrana. Es totalmente tontos, bobos. Dejan las ametralladoras ahí, van al baño, no le colocan cuidado a nadie, no le colocan cuidado a nadie. Entonces yo miro eso y yo lo capitalizo. Entonces yo veo que yo puedo entrar. Después yo subo a la oficina del doctor Andrés Pastrana, que en el segundo piso, unas escaleritas, ahí está la secretaria, me recibe, yo hablo con el doctor Andrés Pastrana, le propongo, y me dice que traiga una cosa más concreta y salgo. Y me dan una cita para un día a las 5 y pico de la tarde. Ahí es cuando yo ya llego con todo el grupo de bandidos que lo vamos a interceptar. Llegamos ya en un carro, tenemos otro carro a la vuelta de la sede para cambiar de carro. Yo llego en un Mazda 626 verde, L, y a la vuelta de la sede tengo un Renault 1821 café. Llegamos ahí, yo llego con la gente y entro, yo solo, y dejo afuera a la gente, y hay un policía que está cuidando ahí. Entonces el policía me dice: doctor, bien pueda siga. Yo entro, muy bien vestido, entro, me siento, cuando me dan la cita, cuando entro a la cita, la secretaria me dice: bien pueda pase, doctor. Entro, cuando ya entro a la oficina, está hablando por teléfono el doctor Andrés Pastrana. Yo no pierdo tiempo porque estamos cronometrados. En el momento que a mí me dieran la cita, ellos tenían 1 minuto para entrar. Coger el policía a la puerta y entrarlo y tomarlo los escoltas, pero sin cogerlos, sino encañonarlos. Y yo bajaba con Andrés Pastrana. Entonces yo cojo a Andrés Pastrana y él no me cree, porque llevo una pistola muy alemana, muy sofisticada, y yo llevo una minibus aquí atrás. Entonces yo guardo la pistola y cojo la minibus y lo golpeo con la minibus, y él ve la minibus y la reconoce. Yo saco a Andrés y todas las avenidas de Bogotá las paran, las avenidas principales. Yo voy por vías pequeñas, yo ya había previsto eso. Lo llevo a Sopó-Cundinamarca, pasamos muy bien un retén del ejército que mantienen ahí al frente de la casa de los presidentes, ahí lo pasamos muy bien. Ese era el único donde teníamos que guapiar ahí. Andrés va en la maleta del carro. Yo lo voy tranquilizando porque la silla aquí se corre un poquito y yo le iba hablando ahí. Lo voy tranquilizando, él iba tranquilo. De ahí lo llevo y lo meto a Sopó-Cundinamarca. En Sopó saco el carro y me quedo yo solo con él. Entonces se puso alerta, pero él era de avance, no echarse a llorar de enterrar la cabeza como la avestruz, no, inmediatamente el objetivo era ejecutar al procurador Carlos Mauro Hoyos. Ese era el objetivo. Cuando ya muere Carlos Mauro, que nosotros lo llevamos y lo ejecutamos, y el patrón me dijo: pues dígale por qué se va a morir. Entonces le dije: bueno, doctor, lo vamos a sacar, tal cual, lo han bien amarrado, porque él iba cogiendo que iba herido de un pie, pero no estaba cogido el hueso, sino la carne nomás. Lo vamos a ejecutar por el delito de traición a la patria. Entonces el procurador dijo: bueno, ¿a quién diablos traicioné yo? Se traicionó usted, traicionó a la República de Colombia por la extradición, pero hicimos una retaíla que nos dijo Pablo de los extraditables, y ahí lo ejecutamos. Y realmente hubo un triunfalismo grandísimo con el rescate de Andrés. Eso pegó durísimo a nivel mundial. Pero cuando inmediatamente nosotros ejecutamos a Carlos Mauro, y yo salgo de ahí, voy y le digo al patrón: yo voy al bizcocho, una caleta donde él estaba, le informo, y él me dice que informe a los medios de comunicación, y yo informo dónde está el cadáver, y cuando encuentran el cadáver, el triunfalismo baja. 1989 fue un año trágico para Colombia. Ya Escobar estaba afianzado con todo su poder y no le temblaba la mano para acabar con la vida de todo aquel que se interpusiera en su camino. Uno de ellos fue el comandante de la policía de Antioquia, el coronel Valdemar Franklin Quintero. La policía era corrupta en la ciudad y llega el coronel Valdemar Franklin Quintero, siendo coronel y ya era comandante de la policía antigua. La policía entró en pánico. Fuimos a moverlo por Bogotá, no se pudo. Y él empezó a echar gente así, y saque para acá y mueva para acá, y saque para acá y mueva para allá. Y empezó muy duro. Y todo el mundo dijo: no, hermano, nosotros con ese man, no. Y empezó la policía a echarnos para atrás toda. Y de una cosa que el destino marca muy fuerte. El coronel Valdemar Franklin Quintero da la orden de detener la mujer de Pablo, la niña y el niño. Y detienen la niña y el niño. Detienen la niña y la señora. La niña era de este tamaño, Manuela, era así, vea. El coronel llama de Bogotá a unos generales, de la línea dura de él, y le decían a la niña: trae unos carritos, le decían: ¿su papá anda en este carrito o en este carrito de llantas bajitas? Donde esté su papá hace calor o hace frío, la niña llore. Un policía que fue el que nos contó,
La niña la separó a las dos, una en un calabozo, doña Tata en un calabozo y Manuel en otro. El policía hoy se consiguió una naranjada y un chupo de esos que venden por ahí para darle a la niña. El policía lo echaron por eso. El patrón llamó a la policía de Antioquia. Le dijo, habla Pablo Escobar Gaviria, me soltá mi familia y te empiezo a matar policía y te acabo todo eso. El tipo no se doblegó, era un tipo guapo. Entonces el patrón da la orden de matar al coronel Valdemar Franklin Quintero porque era incorruptible. Un hombre inteligente y sabía manejar su policía y era muy duro con la policía. Se extractaron de llegarle con billete. No, es que no había por dónde llegarle, porque para yo llegarle al comandante de la policía de Antioquia tengo que buscar un oficial de menor rango. Pero de una nos dijeron, ni hable eso, Popeyito, eso ni lo hable, que ahí no hay forma de nada. Ellos saben que de carrera es un oficial totalmente honesto, 100%, no 99, no 100. El patrón da la orden, ya nosotros sabíamos hacer los carros bombas, de que le pusieran un carro bomba al coronel Valdemar Franklin Quintero. El patrón da la orden y ya nosotros teníamos la inteligencia hecha al coronel. Él vivía en unos apartamentos fiscales antes de llegar a la policía, en la avenida Oriental en Medellín. Ya teníamos todo, una rutina que él tenía, él salía ran con su escolta, Dejamos todo organizado y dejamos un muchacho que detonara la bomba y ese man le pasa mañana a esta hora preciso. Cuente hasta 4, porque eso tiene una reglita y se la organizamos al muchacho. Cuente hasta 1001, 1002, 1003 y estalla, le listo, de adiós, se acabó. Lo dejamos a 50 metros y nos fuimos, Pinina y yo. Listo, sonó la bomba, se oyó en toda la ciudad. Listo, muerto el coronel Valdemar Franklin Quintero. Listo, y nosotros ni siquiera fuimos a ver nada. Pinina y yo nos acercamos desde el otro día a la vía, del otro lado de la vía. Eso tiró un policía con una moto a un tercer piso, eso fue una explosión bravísima. Listo, nos vimos con el patrón, él estaba en una caleta ahí arriba del bizcocho, en Medellín, en el poblado. Digo, patrón, listo, lo del coronel Valdemar Franklin Quintero. Yo, sí, mataron al gobernador de Antioquia. ¿Cómo? No sabemos cómo el gobernador de Antioquia pasó con una escolta parecida, los carros de diferente color, pasó por ahí y este muchacho lo detonó. Mató al gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancourt, amigo de Pablo Escobar. ¿Cómo hicieron para matarlo? No, ya después de esto, el coronel salió a dar unas declaraciones. El coronel dice, no, él es muy inteligente. Él hace unas declaraciones, pero hace otra cosa. Él sabe que estaban buscando un elefante y se convirtió en un ratón. Porque un elefante es muy fácil de ubicar para... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo capítulo de las Confesiones de Popeye. Una de las empresas criminales más grandes del mundo fue el Cartel de Medellín, no solo por el envío de miles y miles de kilos de cocaína a Estados Unidos, sino por el asesinato indiscriminado de colombianos. Esa organización estaba integrada por Pablo Escobar Gaviria, los hermanos Jorge Luis, Fabio y Juan David Ochoa Vázquez, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, y Carlos Leder. Este último, según Popeye, fue entregado a la policía por el mismísimo Pablo Escobar. Nosotros éramos amigos de la policía en Medellín. Había una nómina que se pagaba mensual, la pagaba el Rojo, yo la pagaba muchas veces, yo iba al F2, iba a la policía de Antioquia, pagábamos la nómina. Se pagaban coroneles, se pagaban generales, y se manejaba una nómina en Bogotá donde pagaban generales para poder, un policía que no nos sirviera en la zona lo sacamos para no matarlos. Bueno, íbamos muy bien, inclusive nosotros les entregamos a Carlos Leder porque ellos nos decían, bueno, Popeye, nos están llamando de Bogotá que ni un capo, nadie detenido. Entonces nosotros cuando Leder comete un error y le mata un hombre al patrón en la hacienda Nápoles en una fiesta, entonces el patrón inteligentemente dice, no, pues ya este man hay que matarlo y entreguémoslo. Entonces nosotros vamos y nosotros lo llamamos a caleta y por la mañana le echamos a la policía, a las 8 de la mañana iba rumbo a Miami en un avión de la DEA. ¿Y a quién mató? Mató a Rollo, un sicario del patrón, y el patrón por los sicarios se hacía matar. Él prefería un sicario a un narcotraficante, porque era la materia prima, la gente buena, y Rollo era un buen sicario. ¿Y qué fue lo que pasó esa noche? Esa noche había una fiesta y el patrón consiguió unas prostitutas porque teníamos cuadrada la zona y nos íbamos a divertir un rato porque la guerra había cogido una dinámica muy fuerte. A Leder le gustaba mucho tirar perico y joder con eso y tal, y entonces le presentamos una prostituta muy bonita. Y entonces ya Leder se había pegado los pericazos, entonces uno se arrimaba y le decía, mire Pope, le presento a mi esposa. Ah, mucho gusto señora, qué alegría conocerla. La señora Leder, y listo, tal, porque uno con Leder no le podía mamar gallo, porque Leder estaba loco.
porque él vino de la selva de los llanos del Yarí con paludismo cerebral, y le añadía marihuana y perico para ayudarle. Bueno, Leder cargaba un revólver de los que no crecen más así, un Magnum 44 y un FAL, y cruzaba de cananas, y olía a muerto que ya ni se bañaba. Bueno, él estaba en su decadencia. Entonces, bueno, la cosa, y entonces estaba Rollo, y Rollo era pintoso y joven, y a Rollo le gustaba el perico, lo que a nosotros no nos gustaba, porque por respeto al patrón. Entonces, la pelada de Rollo, la supuesta esposa de Leder empieza a coquetear con Rollo, y Rollo le decía a Orejitas, otro sicario a nosotros, el patrón, le decía, vaya, pídale perico. Entonces, la pelada le coqueteaba a Rollo, y Rollo al paquete de perico. Y él se iba y le traía un pase, y coquetece, y ríese, y Leder se montó en una película. A las 2 de la mañana Leder se fue a dormir, en una de las piezas de la Hacienda Nápoles. A las 2:30 de la mañana, Rollo le dice a Orejita, anda, tóquela a la pelada que me regale un pasecito. Oreja va y toca, ya borrachos, sin ningún respeto por un capo de esos. Leder, abrí, que tal, que la mona, ¿sí me entienden? Leder abrió y tiró la bolsa de perico y cerró la puerta duro. Tiró toda la bolsa de perico. Listo, hasta ahí llegó la cosa, no pasó nada. Rollo se tiró todo su perico. Por la mañana levantó Leder a las 6:30 de la mañana. Fue y preguntó por Rollo, llevaba el FAL en la mano. En ese momento Rollo se estaba bañando, porque no durmió, entonces se pegó una ducha para... Lo cogió con los pantalones acá y le pegó el primer balazo aquí y le sacó el hombro aquí así completico con el FAL, que ese es 7.62. Y el otro lo pegó aquí en la cabeza que se la abrió en dos. A nosotros nos tocó incitarle la cabeza para poderlo sacar, para botarlo fuera de la hacienda, para que le hicieran el levantamiento, para poderlo llevarlo a Medellín y entregarlo a la familia. Entonces al patrón eso no le gustó. Entonces cuando nosotros le caímos a Leder porque hicimos un tiro, él dijo, avísele al general que el coronel mató a un soldado que le había faltado el respeto. Entonces le dijimos a Leder, no se preocupe que ese muchacho no importa al patrón, el patrón ya lo iba a matar. Entonces Leder pidió una cuatrimotor, tenía el Magnum y el FAL aquí, tenía la chapuza suelta, listo para pelear. Entonces el patrón empezó a pensar, estaba Jorge Luis Ochoa Vázquez ese día también. Y entonces ahí conceptuaron entre Jorge Luis y el patrón entregarlo a las autoridades, colocarle un carro bomba. Y él empieza a moverse, porque él piensa que le van a colocar otro carro bomba. Y él empieza a moverse, entonces el patrón da la orden de parar todo lo que se esté haciendo en la organización, inclusive el laboratorio de narcotráfico, todo. Y todo el mundo se dedica a buscar al coronel Valdemar Franque Quintero, todo el mundo. ¿Cuántos hombres? Había más de 200 hombres, cubriendo las rutas de a 3 y 4 carros, cubriendo la ruta y todo el mundo enfusilado. Y el primero que lo encontré era fusilarlo. Y un grupo lo encontró, el grupo de Céforo lo encontró una cuadra antes de llegar al comando de policía de Antioquia y lo fusiló. 150 tiros le pegaron. Hace poquito un preso aquí me pasó una carta, me la tiró por debajo de la puerta y salió corriendo, vino la guardia, la cogió. Me pedía 30 millones de pesos para no denunciarme en una actividad que él está, ¿sí me entiende? En un asesinato, que porque yo ya salía en libertad. Y aquí a los presos, mis compañeros, le da envidia que uno salga en libertad. Pero él no me conoce, a mí me faltan siempre unos años de cárcel. Yo llamé y aquí una persona me vino, un abogado, y me dijo, Popello, ¿cómo vamos a llamar al Gaulo? No es que usted mató 540 policías con Pablo Escobar y el segundo aquí de la policía se llama Quintero, hijo del coronel Valdemar Franque Quintero. Le dije yo, no, vamos a ensayar a ver cómo es. Vamos a denunciar al Gaula. Una extorsión con una carta y que para entregar la plata 30 millones en 3 días. Pues sí, señor, aquí vino el Gaula. Vino el señor teniente Linares, un sargento y un patrullero del Gaula. Me atendieron como un ciudadano común y corriente y la investigación va bien adelantada. Y mire lo que usted me acaba de decir, para mí es un gran día, ¿sí me entiende? Yo tengo gran respeto por ese coronel, porque más de uno me ha dicho, bueno, Popello, donde venga ese coronel aquí, ¿usted qué hace? Le digo, ¿qué hago? Yo soy respetuoso. Si me toca mirarlo a los ojos, lo miro. Estamos en una guerra que a nosotros nos pusieron una venda en los ojos que llamaba Pablo Escobar. Y el que fuera contra mi patrón era mi enemigo. Hoy me doy cuenta que mira el daño que hicimos. Pues yo ya no puedo hacer nada. Si me pongo a llorar no sirve. Si pido perdón no sirve. ¿Cómo puedo yo resarcir el daño que he hecho? En parte. Porque es que los problemas míos son 3.500 muertos que están enterrados. Y yo no puedo hacer vidas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ayudar a esclarecer esto. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más de la segunda parte. Las confesiones de Popeye. Continuamos con las confesiones de Popeye. El 18 de agosto de 1989,
el país no solo perdería a uno de sus mejores policías, también vio cómo el cartel de Medellín cumpliría su promesa de matar al seguro presidente de Colombia, Luis Carlos Galán Sarmiento. Realmente, Pablo Escobar, para matar a Luis Carlos Galán, lo pensó mucho, porque se da una persecución muy brava cuando la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, pero Pablo Escobar ya viene en pie de guerra, y realmente Pablo Escobar influye en su mente, que es un error que él siempre después lo dijo, influye en su mente otro político, porque empieza a acosarlo con una cosa un día, la otra, cuando ya Luis Carlos Galán enarbora las banderas en contra del narcotráfico y va directamente contra Pablo Emilio Escobar Gaviria y contra Gonzalo Rodríguez Gacha, ya se ve en las encuestas de que es muy fuerte. El doctor Alberto Santofimio informa, porque el patrón le pregunta, ¿qué se dice dentro del Congreso? Y el doctor Alberto Santofimio le dice, no hay duda, es presidente de la República de Colombia. Es donde el doctor Alberto Santofimio Botero dice una frase, que porque todo el mundo dice que el doctor no habla así, que no hay que, pues yo digo las cosas como son, porque soy testigo presencial. Digo, Pablo, no tiene nada que hacer Pablo, es él o tú, Pablo, mátalo. ¿Usted estaba ahí? Yo estaba ahí sentado ahí, porque yo era hombre de confianza de Pablo Escobar 100%. Yo guardaba una esperanza que en el juicio el doctor Alberto Santofimio Botero se asustara y delatara a sus cómplices, porque es que detrás de la muerte, lo que ha dicho los hijos del doctor Galán no es descabellado, detrás de la muerte de Luis Carlos Galán hay muchos más políticos. ¿Cómo quiénes? Pues yo realmente sé de plano del doctor Alberto Santofimio Botero, pero hay una persona más grande que él. ¿Quién? No lo puedo decir porque no soy testigo presencial ni de oídas. ¿Fue presidente? Sí, claro. Yo sospecho por lo que oí ahí, por las razones que enviaban, ¿sí me entiende? Pues nunca oí que mandaran enviaran razones sobre la muerte del doctor Luis Carlos Galán, del doctor Alfonso López Michels. Cuando Santofimio le dice en el Magdalena Medio, mátalo Pablo, ¿qué dice Pablo? Ese día el patrón se quedó callado. Debo entender, Andrés, de que somos un grupo, que es el enemigo que espere que ya viene bajando el comandante, que ya viene bajando, que ya viene bajando, que ya viene bajando. Y Andrés se me empieza a desesperar. Yo le quito las esposas, le doy tinto. Llegó la noche, entonces le digo, no, mire, acabo de recibir una información de que el comandante tuvo un problema, un encuentro con las autoridades, llega en la mañana. En la mañana ya el helicóptero hizo la aproximación y él sintió el helicóptero y él se da cuenta que el M-19 pues no tiene aeronaves. Inmediatamente se me para y me dice, le exijo que me diga quién es usted. Entonces yo también me le paro y saco la ametralladora y le digo, yo soy John Jairo Velázquez Vázquez alias Popeye, de jefe de un comando del grupo Los Extraditables. Usted está retenido por los extraditables. Inmediatamente Andrés Pastrana se despojó y quedó sentado. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más de este segundo capítulo de las Confesiones de Popeye. Continuamos con las confesiones de Popeye. Andrés Pastrana Arango, entonces candidato a la alcaldía de Bogotá, fue secuestrado y llevado hasta un pueblo cercano de la capital para ser luego trasladado en helicóptero hasta una finca de Pablo Escobar en Antioquia. El helicóptero era de la flotilla de Jorge Luis Ochoa Vázquez. El helicóptero era legal y entonces él se tranquiliza un poco, entonces yo lo llevo a la mano y él me va dando consejos a mí. Me dice, monito, Popeye, si nos intercepta las autoridades, déjeme, yo hablo, y no, tranquilo, usted quédese callado que yo soy el que manejo la operación. Llegó tarde el helicóptero. Y ahí lo llevé a la ciudad de Medellín, entramos bien, antes del helicóptero, antes de reportar la torre de control, aterrizó una finquita donde teníamos manejo nosotros, ya estaba acordonada por la gente de los extraditables, y ahí nos bajamos rápidamente, el helicóptero siguió hacia el José María Córdoba. ¿Y ahí qué pasó? ¿A dónde lo llevaron? No, ahí ya lo entregamos a otra gente que se encargaba de cuidarlo. Ahí lo llevaron al retiro, a una caleta del patrón, sino que hay una persona que empezó a cometer un error en carros lujosos y todo. Entonces, y el tipo empezó a llegar al pueblo a tomar trago y todo, y con una chequera y hacer ostentación en el pueblo del retiro. Y ahí no es muy normal que llegara un tipo. Entonces el alcalde del pueblo pensó que había un laboratorio de droga ahí, y empezó a hablar con la policía, y un policía le pareció raro. Y de todas formas le hicieron un seguimiento. Y ese día llegó el alcalde con 6 policías del pueblo y encontraron a Andrés Pastrana. Entonces... ¿El patrón se vio con Pastrana? Sí, claro. ¿Cómo fue ese momento? Él se descubrió, porque ese día iba con el cuñado de él, con Mario Henao. Entonces Mario Henao iba encapuchado, Pablo y Mario Henao, y nosotros estábamos encapuchados, y Mario Henao le dijo a Pablo al patrón, mira Pablo, tal cosa, entonces le tocó quitar la capucha.
Cuando Andrés lo vio mismo se paró. Le dijo, Pablo, no me vas a matar. Le dijo, no, ¿sí me entiende? La idea no es eso, necesitamos que nos colaboren la extradición, le explicó todo, y se pusieron en discernimientos políticos ahí. Cuando yo secuestré a Andrés Pastrana, el doctor Alberto Santofimio Botero fue a decirle a Pablo Escobar que ejecutara a Andrés Pastrana. Me felicitó a mí ahí de abrazo, porque de una llegó y le dijo a Pablo Escobar, le dijo, Pablo, ¿dónde está el héroe que secuestró a este tipo? Y entonces mi ahí lo tiene al lado, el que lo recogió allá en el parque del Poblado. Me abrazó, me felicitó el doctor Alberto Santofimio Botero, y le dijo, Pablo, ¿no vas a dejar que Andrés Pastrana te lo rescaten o lo vas a liberar porque es seguro presidente de Colombia? Cuando el doctor Santofimio le dice a Pablo que mate a Pastrana, ¿qué dijo Pablo? No, el patrón se rehusó totalmente, le dijo que no, que le iban a dar un manejo político. ¿Que cuál era el manejo político? Que valía más vivo que muerto. Cuando Pablo le dice a Santofimio que lo de Pastrana le den un manejo político, ¿qué dijo Santofimio? No le gustó nada. Él quería influir en él para ejecutar a Andrés Pastrana. Lo que pasa es que yo una vez dije una frase que a nadie le gustó, porque pues, realmente yo desde mi punto de delincuente, porque soy un delincuente, una persona que le hice mucho daño al país, pues mis comentarios no tienen por qué ser tenidos en cuenta, porque yo realmente pues hago parte de la basura de la sociedad. Pero el doctor Alberto Santofimio Botero quería llegar a la presidencia de la República sobre una escalera de ataúdes. ¿Cómo se enteraron que se les había volado? ¿Cómo se enteraron de eso? Se oyó por las noticias. Pablo Escobar siempre manejaba las cosas por las noticias. Inclusive nosotros, cuando nos hacían operativos tan envolventes en el Magdalena Medio, que nos echan 6, 7 mil policías, militares, DEA, todo, Pablo se salía de la forma más sencilla. Él carga el radicito pequeño, entonces oía, decía, daban una información de que Pablo Escobar está para el lado de la Danta. Y nosotros agarramos para otro lado, que sí estábamos ahí. Realmente el patrón se movía era realmente con la radio, y un radicito pequeño, no era una cosa del otro mundo de $1.000 millones, y una cosita pequeña. ¿Y qué dijo él cuando se enteró que se había volado Andrés Pastrana? No, cuando él entró en pánico inmediatamente.